Hola a todos, para iniciar con este curso acerca de las estrategias de evaluación y cómo podemos incorporar herramientas tecnológicas para llevarla a cabo, lo primero que debemos de tener claro es qué es evaluación. Si bien es cierto que todos nosotros en nuestra labor docente realizamos esta acción, es indispensable entender desde un punto de vista pedagógico a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación. Por lo tanto, la primera actividad de este curso es comprender qué es evaluación. Para esto me permito apegarme a el concepto de evaluación de García Ramos del 89, el cual se ve como un proceso sistemático que se ejecuta en 3 fases. Leo textualmente la definición de García Ramos sobre evaluación. Dice: la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Y coloco en colores distintos las 3 fases de la cual está compuesta esta definición. La primera, identificación, recogida o tratamiento de datos. Quiere decir que nosotros como evaluadores, como docentes, tenemos que recopilar la mayor cantidad de información acerca del hecho educativo o de la persona a la que vamos a evaluar. Si vamos a evaluar el desempeño de un estudiante, el aprendizaje de un estudiante, lo que debemos considerar es recoger, identificar y recoger la mayor cantidad de información posible que me dé un sentido de si el estudiante está obteniendo los conocimientos y está desarrollando las habilidades que se requieren o no. Para eso puedo utilizar diversos instrumentos de evaluación. Justamente parte de estos instrumentos los vamos a ir revisando durante todo el curso. Pero necesitamos que quede claro que la primera fase de la evaluación es recopilar o tratar de recopilar la mayor cantidad de información acerca del hecho que vamos a evaluar. Una vez teniendo esta información recopilada, tenemos que valorarlos a través de una comparación con estándares definidos para posteriormente tomar decisiones acerca de los resultados que se obtuvieron en esta valoración o en esta comparación. Si desglosamos estas 3 fases de forma más descriptiva, podríamos decir que la recolección de información, que es la primera fase, es imprescindible como punto de partida de todo proceso de evaluación y puede asumir múltiples formas, ya sea a través de la aplicación de instrumentos específicos o la creación de situaciones evaluativas de tipo cualitativo. En la segunda fase, que es la producción de juicio de valor, nos dice que no basta recoger sistemáticamente la información, sino que ésta ha de integrarse en valoraciones surgidas producto de la observación, la comparación con parámetros construidos o de la definición de niveles de logro o desempeño. Es decir, que en esta fase, una vez que nosotros tengamos la información recopilada, la información suficiente del hecho que vamos a evaluar, tenemos que comparar esa información con estándares o niveles de logro previamente construidos de tal forma en que podamos determinar cuál valor es el que se merece esa recopilación de información. Y como tercer fase, nos dice que la toma de decisiones constituye un elemento central del proceso de evaluación y que la orientación hacia la acción convierte a la evaluación en un elemento dinámico, un medio que genera condiciones de posibilidad para la mejora y no un fin en sí mismo. Esta última fase nos dice que una vez que hemos recopilado toda la información y una vez que la hemos comparado con los parámetros construidos previamente, necesitamos tomar una decisión acerca del rumbo que va a continuar o hacia dónde se va a enfocar el aprendizaje o el proceso educativo de cada uno de los estudiantes. Es decir, si durante el juicio de valor yo estoy haciendo una valoración sumativa y en el juicio de valor resulta que un estudiante obtiene un 5, bueno, ¿cuál es la toma de decisión que voy a realizar con base en ese estudiante? Pero, en caso contrario, si uno de los estudiantes obtiene un 10,
cuál va a ser la toma de decisiones que yo voy a realizar o voy a considerar con respecto a este otro estudiante. Una vez que tenemos ya una noción un poco más completa acerca de la evaluación, podremos hablar un poco acerca de los instrumentos de evaluación. Según la Real Academia de la Lengua Española, un instrumento es esa cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. En este caso, para nosotros un instrumento de evaluación va a ser una cosa que nos va a permitir conseguir un fin. Y les remarco aquí en otro color la palabra fin, porque en nuestro caso particular, el fin que nosotros tenemos es el de evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar, por un lado, el proceso de enseñanza y por otro lado, el proceso de aprendizaje. ¿Por qué de enseñanza y por qué de aprendizaje? Bueno, de aprendizaje porque vamos a medir, vamos a evaluar el logro de los objetivos académicos que han conseguido los estudiantes, es decir, los conocimientos y las habilidades que han logrado obtener y desarrollar. Pero también, por otro lado, un instrumento de evaluación nos puede permitir evaluar el proceso de enseñanza, es decir, evaluar en qué medida nosotros como docentes hemos logrado los objetivos que teníamos con nuestros estudiantes. Es por eso que un instrumento de evaluación no solamente me permite evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino que también me permite evaluar el proceso de enseñanza que yo estoy implementando como docente. Por lo tanto, podríamos decir que un instrumento de evaluación es una herramienta pedagógica para medir el grado de adquisición de objetivos y competencias en el aprendizaje, pero también me permite medir los objetivos docentes en la enseñanza con el fin de mejorar el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre instrumentos y técnicas de evaluación? Bueno, las técnicas de evaluación son aquellos procesos, métodos o procedimientos mediante los cuales yo voy a evaluar un hecho educativo o voy a evaluar a un estudiante, y los instrumentos son aquellas herramientas que me van a permitir realizarlo. Por ejemplo, yo puedo evaluar a través de una técnica de observación. Si yo durante las clases, durante las prácticas, durante las prácticas de campo, yo voy a evaluar el comportamiento de los estudiantes, voy a evaluar las aportaciones, voy a evaluar las discusiones, las respuestas que dan. Lo puedo hacer a través de una rúbrica, o lo puedo hacer a través de una lista de cotejo, o lo puedo hacer a través de un diario. Si yo voy a evaluar a través de un debate, puedo utilizar un instrumento de tipo rúbrica o de tipo lista de cotejo. Si yo voy a evaluar a través de un procedimiento o de una técnica de portafolio, pues puedo evaluar esto a través de un instrumento de rúbrica o a través de un instrumento de lista de cotejo. Si voy a utilizar una técnica de prueba escrita, pues lo más probable es que utilice un instrumento de tipo examen. Aquí digamos que no hay tanta flexibilidad. Pero si yo voy a evaluar, por ejemplo, la participación del estudiante, pues lo puedo hacer a través de un diario o a través de una rúbrica, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación. Una técnica es el proceso, el procedimiento, el cual me va a permitir evaluar el hecho educativo. Y el instrumento es esta herramienta que me va a permitir comparar la información que yo estoy obteniendo en la técnica con los estándares construidos previamente. Ahora, ¿dónde se ubican los instrumentos de evaluación? Y si me permiten explicarles este pequeño diagramita de cómo concebimos nosotros desde tecnología educativa el proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos ver más o menos en dónde podemos ubicar los instrumentos y las técnicas de evaluación. Primero, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse o debería basarse del enfoque en el cual, al cual nos estamos apegando para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso particular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el enfoque que cada uno de nosotros nos apegamos es el enfoque de competencias. Ahora, este enfoque, ¿nosotros como docentes lo hemos definido? Esta es una pregunta que les hago a ustedes directamente.
El enfoque de competencias, cada uno de nosotros lo definió y lo eligió para partir de este enfoque y empezar a construir nuestro ambiente de aprendizaje. La respuesta es no. La respuesta es que este enfoque nos ha sido heredado mediante una política institucional a la que le hemos llamado modelo educativo. En 2016, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se autorizó por el Consejo Directivo Universitario la publicación del modelo educativo, el cual hace explícito que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se adhiere al enfoque de competencias no solamente para el desarrollo integral de los estudiantes a través del modelo universitario de formación integral, sino que también hace explícito el desarrollo de competencias para docentes que impartimos clase dentro de la institución. Entonces, a través de esta política institucional, a la que nosotros llamamos modelo educativo, la universidad hace explícito que todos los docentes, todos los estudiantes y todos los docentes nos apegamos o nos adherimos al enfoque de competencias. Entonces, nosotros digamos que no podemos elegir este enfoque, ya ha sido determinado por una política institucional, pero a partir de aquí nosotros sí podemos, si tenemos el control, tenemos la facilidad y la flexibilidad de empezar a elegir nuestro esquema de formación. Por ejemplo, una vez que ya se ha determinado por el modelo educativo que nos apegamos o nos adherimos al enfoque de competencias, pues nosotros como docentes sí somos capaces de elegir qué estrategias pedagógicas vamos a implementar dentro de nuestro proceso educativo. Claro que estas estrategias pedagógicas deberían estar alineadas con el enfoque de competencias. Por ejemplo, algunas de las estrategias pedagógicas que podríamos utilizar dentro de nuestra labor docente, pues es aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas, simuladores, aprendizaje basado en juegos, gamificación, aula invertida, aprendizaje colaborativo, entre muchas otras, ¿no? Estas estrategias pedagógicas deberían estar alineadas al enfoque de competencias y estas estrategias pedagógicas me permitirían a mí comenzar a diseñar actividades de aprendizaje. Por ejemplo, si yo retomo la estrategia pedagógica de aula invertida, en el diseño de una actividad que yo realice debería poderse ver el momento individual y el momento grupal que marca esta estrategia. Si yo estoy utilizando una estrategia colaborativa, al ver el diseño de una actividad de aprendizaje, yo debería poder ver que dentro de esta actividad de aprendizaje van a formarse grupos, van a formarse colaboraciones, van a formarse debates, van a formarse discusiones, ¿no? Si yo estoy apegándome a la estrategia pedagógica de aprendizaje situado, en el diseño de mis actividades yo debería poder ver dónde los estudiantes están aprendiendo en contextos reales. Si alguno de ustedes, participantes de este curso, forman parte de disciplinas de las ciencias de la salud, lo más probable es que hagan uso de aprendizaje situado. ¿Por qué? Pues porque van a laboratorios o van a campos clínicos en donde los estudiantes aprenden en los contextos reales en donde se van a desempeñar. Esto es lo que llamamos aprendizaje situado, aprender en el lugar o en el contexto en donde en algún momento se van a desempeñar. Y entonces las actividades de aprendizaje deberían indicarme que se está utilizando esta estrategia, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos elegido las estrategias pedagógicas y que hemos diseñado actividades que los estudiantes van a realizar apegados a estas estrategias, pues lo que nosotros consideramos necesario es que cada uno de nosotros como docentes tenga un plan de evaluación. ¿A qué nos referimos cuando decimos que debemos tener un plan de evaluación? Nos referimos a que tenemos que tener muy claro cómo vamos a evaluar el progreso, el conocimiento y las habilidades de los estudiantes. Nosotros consideramos que este plan de evaluación debe tener como mínimo 3 elementos: el momento, los actores y el propósito. Cuando hablamos del momento, nos referimos a en qué momento vamos a evaluar a los estudiantes.
¿Al inicio del proceso educativo, durante el proceso educativo o al finalizar el proceso educativo? Cuando hablamos de los actores nos referimos a quién va a evaluar a los estudiantes. ¿Los vamos a evaluar nosotros como docentes a ellos? ¿Se van a evaluar entre ellos mismos o se van a evaluar ellos mismos a sí mismos? Y cuando hablamos del propósito, estamos hablando de cuál es el propósito que va a tener la evaluación. ¿Va a ser un propósito de diagnóstico, una evaluación diagnóstica? ¿Va a tener un propósito formativo? Es decir, que lo importante sea la propia formación, la misma formación de los estudiantes. ¿O la evaluación que vayamos a implementar va a tener un propósito meramente sumativo, ¿no? Nosotros deberíamos determinar este plan de evaluación o tener diversos planes de evaluación. Y aquí en esta diapositiva les presento un ejemplo. Evaluación sumativa, ese sería el propósito, una evaluación en donde la calificación sea lo importante. Una evaluación de proceso, es decir, durante todo el proceso de formación, no al final ni al inicio. Y una heteroevaluación, es decir, que el docente evalúe al estudiante, ¿no? Entonces, para cada una de nuestras evaluaciones, nosotros deberíamos definir cada uno de estos tres elementos. ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Qué actores van a evaluar al estudiante? ¿Y cuál va a ser el propósito de la evaluación? Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos definidos estos planes de evaluación, podemos entonces ahora sí empezar a definir las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar. Otra vez, cuando hablamos de una técnica, hablamos del proceso, del procedimiento o del método que vamos a utilizar. Observación, debate, asistencia a clase, participación, portafolio, una obra de teatro, un proyecto, un portafolio, una prueba escrita. Cuando hablamos de instrumento, es el estándar con el que vamos a comparar la información que vamos a recopilar. Una rúbrica, una lista de cotejo, un examen, un diario, etc. Regresando un poco y para finalizar esta primera actividad, vamos a platicar un poco acerca de los tipos de evaluación por propósito. Mencionábamos anteriormente que como docentes deberíamos establecer planes de formación que deberían tener por lo menos el momento, el propósito y los actores. Y vamos a ahondar un poquito más en cuanto al propósito de las evaluaciones. En cuanto al propósito de las evaluaciones, tenemos tres tipos de evaluaciones: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y les presento aquí una pequeña tabla comparativa que nos daría una mayor visión de cuáles son las características de cada una de ellas. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el conocimiento del estado actual es lo importante, es decir, cuando aplicamos una evaluación diagnóstica, pues al inicio normalmente del proceso formativo, y lo hacemos con el objetivo de conocer el estado actual del grupo que vamos, digamos, al que estamos diseñando el ambiente de aprendizaje, para a partir de ahí comenzar a retomar los temas y los conocimientos que se tienen previsto. En cuanto a la evaluación formativa, el aprendizaje es lo importante. No es tanto conocer el estado actual, sino más bien que los estudiantes estén aprendiendo y estén avanzando en el aprendizaje. Y en la sumativa, lo importante es la calificación, porque a final de cuentas, los sistemas de control escolar de cada una de nuestras entidades académicas nos solicita reportar una calificación, un número que define o que mide el alcance que ha tenido el estudiante en sus objetivos de aprendizaje. En cuanto a la evaluación diagnóstica, la retroalimentación suele ser no muy extensa. De hecho, tal vez no exista retroalimentación. ¿Por qué? Pues porque lo importante para mí como docente es conocer otra vez el estado actual de todo el grupo que tengo frente a mí, porque a partir de ahí voy a comenzar a tomar decisiones educativas. En cuanto a la evaluación formativa, la retroalimentación debería ser lo suficiente y en el momento para generar un aprendizaje en el estudiante. ¿Por qué? Porque en la evaluación formativa el aprendizaje es lo importante. Por lo tanto, la retroalimentación debería ser lo suficientemente completa, lo suficiente en el momento
de forma individualizada para generar un aprendizaje en el estudiante. Y en cuanto a la evaluación sumativa, la retroalimentación suele no ser muy extensa porque normalmente este tipo de evaluaciones se aplica al final, por lo tanto no hay una posibilidad de regresar del estudiante a reafirmar conocimientos. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el momento de evaluar comúnmente se hace al inicio. Es un diagnóstico el que nosotros estamos levantando para tomar decisiones. En cuanto a la evaluación formativa, puede aplicarse en cualquier momento durante la formación y la evaluación sumativa comúnmente suele hacerse al final del proceso evaluativo. En la evaluación diagnóstica se realiza solamente una vez, normalmente se realiza al inicio del proceso educativo. En la evaluación formativa puede realizarse las veces que el estudiante lo crea necesario. Yo puedo tener una evaluación formativa, pedirle a mis estudiantes que la contesten las veces que sea necesario hasta que logren completar todas las preguntas de forma correcta, ¿no? Con esto lo que estoy haciendo es reafirmando u obteniendo nuevos conocimientos en los estudiantes a través de una evaluación. Y en la evaluación sumativa normalmente se realiza una sola vez en el proceso educativo. ¿Por qué? Pues porque normalmente estos a los exámenes parciales les llamamos exámenes parciales a la evaluación sumativa. Y si un estudiante aplica su examen parcial, pues ya no le vamos a dejar volver a aplicarlo, ¿no? Esas son las reglas de los exámenes sumativos. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se limita el tiempo de aplicación. Normalmente se realiza durante el periodo de clase, se hace la evaluación y al terminar la clase se termina. En la evaluación formativa el tiempo de aplicación es flexible. Los estudiantes puede quedar abierta para que los estudiantes la puedan aplicar en el momento en que puedan aplicarla, ¿no? Y en la evaluación sumativa también se limita el tiempo de aplicación. Normalmente se hace durante el tiempo de la clase, en el salón o en el lugar de la clase, y una vez que se termina la clase, pues se termina la aplicación del examen. Con esto terminaríamos esta pequeña introducción acerca de qué es evaluación, qué son los instrumentos y técnicas de evaluación y cómo podríamos construir nuestras estrategias de evaluación y en qué parte de estas estrategias de evaluación o qué parte de todo el proceso formativo irían inmersos los instrumentos de evaluación que vamos a retomar en los siguientes módulos del curso.